Truco con pasta, con dinero. Se puede hacer además en cualquier sitio, pero necesito el dinero. Carlos, ¿tienes un betito ahí de 500? ¿De algo? Ah, vete, que no me has cobrado todavía. Bueno, mira, vamos a hacer un truco con estos 20 euros. ¿Sabéis cómo se puede detectar que un billete es falso o no? Es muy sencillo. Lo primero es mirándolo a la luz. Si se ve la marca de agua, es una indicación de que el billete es bueno. Hay brillos, hay varias cosas, también hay una raya negra en medio y también, si puedes, hay una tercera forma que esta no es tan conocida, pero que es muy útil. Tú coges el billete y lo rompes por aquí. Lo rompes así, ¿vale? Lo vas rompiendo por ahí hasta que al final lo pruebas. Tiene gusto a que es bueno. Y para volver a ponerlo normal, pues lo único que... Y ya está. Recompuesto. ¿A que lo quieres? Bueno, pues luego ya nos vemos, ¿eh? Venga, chao, hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? Yo soy Borja Montón y hoy vamos a aprender cómo hacer el truco del billete roto y recompuesto. Un truco que vas a poder hacer en cualquier sitio, en cualquier momento y sin llevar nada tú encima, que esto es de los pocos juegos que se pueden hacer algo así, que vas y pides cualquier cosa y lo puedes hacer, es súper interesante. Para ello necesitamos un billete de cualquier parte, vale, excepto creo los de Australia, si vives en Australia, lo siento, son de plástico, no los puedes romper, lástima. Pero si son de papel todavía en tu país, pues lo vas a poder hacer perfectamente, y si no lo puedes hacer con billetes, pues lo haces con un papel y punto. De hecho, tengo aquí otros 20 euros, totalmente reales, esto vas a la tienda y te lo coges. No, pero lo voy a usar para poder explicaros cómo se hace el truco, para empezar a practicar. Es bueno que cojáis un papel de el tamaño aproximado, más o menos, de un billete. Madre mía, si lo intento lo calco casi, ¿eh? Entonces, bueno, más o menos del tamaño de un billete para, sobre todo, practicar y coger bien y no estar cargándote dinero de verdad. Esto es bueno porque además cuando tú pides el billete se lo das y puedes luego pagar con él, por ejemplo, para... yo qué sé, si quieres que te inviten a una caña o lo que sea, pues pides el truco, lo haces y luego pagas con este mismo esto y además no se ve mucho y a veces pues lo sueltas y ya está. Es verdad que el billete queda roto, ¿vale? El billete se queda roto, como veis, queda roto así, pero las dos líneas habituales no se ven cuando tú estiras el billete rápido, no se ven en absoluto. Entonces cuando tú entregas este billete lo puedes entregar roto y no pasa nada, y si no pues le pones dos celitos y sigue funcionando y valiendo perfectamente, ¿vale? No por romperlo así se va a estropear el dinero ni nada por el estilo, eso quería dejarlo claro. Entonces, ¿cómo hacemos la técnica? Os voy a explicar primero la técnica y luego cómo se hace o cómo es la rutina completa. Pero antes de que te explique cómo funciona el truco del billete 100% real no fake, quiero que te suscribes 100% real no fake, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ni un solo truco de los que subo, ni un solo vídeo, que son súper interesantes, y si te gusta la magia tienes que estar suscrito. Así que hazlo ahora mismo. Vamos a coger estos 20 euros reales y hay que hacer lo siguiente. Lo primero es hacer un doblez desde la derecha hacia la izquierda por delante, ¿vale? O sea, yo me voy a poner así para que lo veáis. Esta es la vista del mago. Lo que tenéis que hacer es doblar hacia adelante a la mitad, ¿vale? Hacer este movimiento. Y una vez dobláis esto así, vais a volver a doblar hacia adelante, ¿vale? Y ya os queda el billete doblado, o el papel doblado. Y ahora lo que tenéis que hacer es ponerlo en esta posición, ¿vale? Llegar a esta posición. Básicamente la abertura está ahí, está en este lado. Es así de sencillo. Lo repito de frente, ¿vale? Hacia adelante y lo sujetas así, con la esquina en el lado derecho superior. Ahora que ya lo tienes doblado, vamos a ver cómo se parte. Para partirlo, pues simplemente coger los dedos y arrancar así el billete, ¿vale? Clan. Y se va a cortar, no tampoco mucho, pero sí un trocito, ¿vale? Porque si cortas demasiado, la raya de la rotura va a ser muy grande. Entonces, rompes, no lo sé si lo he dicho bien, pero tienes que romper para coger la mitad que está unida, ¿vale? La mitad que está unida. Si yo abriera ahora esto, como ves, la rotura se ha hecho por aquí y por aquí, ¿vale? Entonces, coges, cortas, y ahora llega el momento tramposo, el momento en el que tenéis que hacer el movimiento. Porque vais a, cuando estáis rompiendo así, clac, vais a doblar así un poquito y se va a quedar como hacia atrás. El siguiente paso es tapar con la mano por delante, ¿vale? Vais a tapar así por delante y por detrás vais a empujar con el pulgar en ángulo, ¿vale? Y se va a quedar así, doblado por detrás. Entonces vienes por detrás y doblas en ángulo. Y ahora vas a seguir haciendo como el gesto de romper, como que estás rompiendo por este lado, y con la uña, esto es importantísimo, con la uña tienes que hacer ese sonidito.
¿vale? Porque va a dar la sensación de que realmente lo has roto. Simplemente es con la uña, pues pasas el dedo por el papel y punto. Entonces, todo el movimiento junto sería, mira, vamos a romper así, clac, 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 clac. Ay, mira, casi todavía no. Ahora sí. Entonces, eso va a ser lo que realmente demuestre que el billete está roto. Una vez aquí no tienes nada, ¿vale? Simplemente coges, yo lo que hago es como que me lo meto en la boca para comprobar que el billete es bueno. Simplemente pues hablo y ya está. Vale, eso no tiene mucho, pero importante es el gestito de romper. Y una vez lo has roto, antes de recomponer, yo lo que hago es meter el dedo justo en la mitad, ¿vale? Meto el dedo en la mitad y separo una esquina, ¿vale? Meto el dedo en la mitad y separo una esquina. Si no me da la tiempo a separarlo así, lo que hago es meto el dedo en la mitad y separo la primera. Básicamente las dos solapitas de arriba son las que tengo que sujetar, porque yo ahora al estirar el papel entero, ¿vale? Al estirar el papel entero se va a abrir, ¡pam! Y se va a quedar así, ¿vale? Lo voy a repetir, yo corto así, ¡chac! Esto lo desaparezco como sea y ahora al estirar, ¿vale? Queda completamente recompuesto. Espero que se haya entendido, lo voy a repetir una vez más de cara de frente para que veáis cómo es. Yo lo empiezo a romper, ¿vale? Tapo por delante, cogiendo así, hago lo de la uña, esto lo meto, lo puedes guardar en el bolsillo, lo puedes guardar donde queráis, ¿vale? Pero desaparece el trocito. Y ahora yo lo que hago es recomponerlo, yo lo recompongo con la boca, pero lo podría recomponer de nuevo, es bueno, es bueno. Y lo único que tendréis que hacer es volver hacia atrás, ponéis el papelito así hacia adelante, separáis las dos solapitas, ¿vale? Metéis el dedo en medio, separáis las dos solapitas y estiráis, ¿vale? Rompéis y recomponéis. Es fácil, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Ahora bien, hay una cosa que si lo quieres recomponer con la boca debes saber que tiene que quedar muy pegadito, tienes que apretar mucho con los labios. ¿Por qué? Porque si no luego, si se te queda un doblez mal, al estirar se te puede ver y lo vais a comprobar ahora, mira. Yo rompo el trocito, lo meto en la boca, separo las solapas, ¿vale? Aquí yo separo la solapa y ahora yo me llevo esto hacia la boca y lo que hago es simplemente con la lengua estiro y aprieto ahí, ¿vale? Para que quede recompuesto, hago así. ¿Vale? Y queda recompuesto y pegado. Y ahora es cuando yo estiro y el billete queda recompuesto. Esta es la manera de recomponer el billete. Como veis es muy fácil, solo tienes que romper la esquinita del lateral. Al principio, repito otra vez, que luego no quiero comentarios de es que Borja ha roto un billete y mi madre me ha castigado. Es así, ¿vale? Probadlo primero con un papel y cuando salga bien ya lo probáis con un billete de verdad. Pero bueno, ahí está, entonces lo puedes recomponer y el billete queda ahí nuevo, ¿vale? Es básicamente eso. Y ya está. Es verdad que cuando le das mucho uso es posible que el billete o el papel acabe rompiéndose, ¿vale? Porque esto es para hacerlo una sola vez. ¡Sorpresa que no os esperabais! Voy a sortear este billete de 20 euros chupado por mí. Broma. Espero que te haya gustado este truco y si quieres aprender más trucos sobre objetos o cosas curiosas, tienes por aquí la lista de reproducción, ¿vale? Para que veas más trucos con objetos. También tienes por aquí algún vídeo más interesante que no te puedes perder y por supuesto suscríbete al canal si no lo has hecho ya para ver más vídeos como este y no perderte ninguno, así que activa la campana. Nos vemos en el próximo vídeo y que la magia os acompañe. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.